Bueno, y vamos a hablar de un personaje histórico muy relevante a pesar de su estatura, ya que, a ver, su estatura me recuerda a algo un poco. Engelbert Dollfuss nació en 1892 en una familia campesina de Baja Austria. Era un hombre profundamente católico, conservador y con una visión muy clara del orden social. Creía que la democracia liberal estaba debilitando a Europa y que el país necesitaba autoridad, disciplina y una unidad nacional. Vamos, que básicamente el tío tenía unos valores, lo que viene siendo católicos, muy fervientes, y también un conservadurismo muy importante, pero que nos aleja mucho del conservadurismo que hay actualmente poco más en TikTok. Era un hombre pequeño, como dije al principio del vídeo, literalmente pequeño. Medía alrededor de 1,50 m y sus adversarios se burlaban evidentemente de su estatura, ya que, bueno, en fin, si eres político, aquí por ejemplo en España ven que tienes una coleta y echando aparte tus opiniones políticas, da igual, van a ir a por tu físico. Pero bueno, eso nunca le impidió escalar posiciones políticas, llegando a ser, como viene siendo, el jefe de Austria. Tras combatir en la Primera Guerra Mundial, Dollfuss comenzó su carrera política dentro del Partido Social Cristiano, una formación conservadora muy ligada a la Iglesia Católica. Durante los años 20, básicamente, los felices años 20, y principios de los 30, Austria era un país profundamente polarizado. Viena era una de las ciudades más socialistas de Europa, mientras que el campo y las zonas conservadoras apoyaban a la derecha católica, una posición bastante extraña. A esta tensión se sumaba una tercera fuerza, cada vez más peligrosa. Así es, hablamos del pintor austriaco. Bueno, en realidad es un poco más tarde. Hablamos de los obreros alemanes muy majos, austriacos, es decir, los nazis austriacos, que querían unir Austria con Alemania a través de una manera no muy buena, como cualquier nazi, a tiros. Y el líder de ese movimiento, en Alemania, era un personaje que cambiaría el curso de la historia europea, que era Adolf Hitler, el pintor y el icónico. En fin, ese señor. Antes de convertirse en líder alemán, había nacido precisamente en Austria, cosa que impacta, ¿no? Porque lo que viene siendo su país, pues lo quiere, en fin, unificar con otro país que ni siquiera es el que nació. En 1932, en medio de una crisis enorme y brutal, y un parlamento paralizado por luchas internas, Engelbert Dollfuss, perdón que estoy en un tragalenguas, fue nombrado canciller de Austria. Gobernar el país era prácticamente casi imposible. El parlamento estaba bloqueado, los partidos se enfrentaban violentamente en las calles y el Estado parecía incapaz de tomar sus propias decisiones. Entonces Dollfuss hizo que, bueno, como cualquier líder con poder y una situación crítica. En 1933 aprovechó una crisis parlamentaria para suspender el funcionamiento del Parlamento. A partir de ese momento comenzó a gobernar por decreto. La democracia austriaca en la práctica había terminado prácticamente. Dollfuss prohibió primero el Partido Comunista, poco después prohibió también el Partido Nazi y finalmente ilegalizó incluso al poderoso Partido Socialdemócrata, es decir, incluso el en el que él estuvo. Su objetivo era crear un nuevo sistema político inspirado en el modelo fascista italiano de Benito Mussolini. Pero bueno, de esos dos ya hablaremos más tarde. Tenía tintes su mandato de corporativismo, pero fue más conocido posteriormente como austrofascismo. Una especie de contraideal contra lo que viene siendo el fascismo alemán. Pero bueno, en fin, le salió un poco bien. El nuevo régimen de Dollfuss rechazaba el parlamentarismo liberal y proponía una sociedad organizada en corporaciones profesionales bajo la autoridad del Estado. Era autoritario y profundamente nacionalista y fuertemente influido por el catolicismo. Era muy creyente. Sin embargo, el nuevo sistema provocó una reacción muy violenta. En febrero de 1934 estalló la Guerra Civil Austriaca. Milicias socialistas se levantaron contra el gobierno y se enfrentaron al ejército, y las fuerzas paramilitares conservadoras en fin, ni te cuento lo que hacían con la gente que no pensaba como ellos.
Los combates fueron especialmente intensos en Viena y en otras ciudades industriales. El ejército llegó incluso a bombardear barrios obreros, o sea, sitios donde ni siquiera había como tal algún tipo de combate o lo que fuera, ni siquiera se escondían allí los soldados. En pocos días la rebelión fue aplastada, el gobierno salió victorioso, pero Austria quedó definitivamente convertida en una dictadura, bajo Dollfuss. Mientras tanto, al norte de la frontera, Adolf Hitler consolidaba su poder en Alemania, cosa que a nadie le estaba gustando. Su objetivo era claro, unir Austria con Alemania en un solo estado alemán. Dollfuss se oponía radicalmente a esta idea, o sea, imagínate, un nacionalista viendo que va a ser absorbido por otra nación que no tiene nada que ver. Es como si aquí, de repente, Portugal nos conquistara, o sea, no. Para protegerse de Alemania buscó el apoyo de otro dictador europeo. ¿Y a qué no adivináis cuál? Así es, Benito Mussolini, el creador del fascismo y el tío que estaba haciendo de Italia algo que se suponía que iba a ser buena. Mussolini, que estuvo pensando, veía a Austria como un estado tapón entre Italia y Alemania, y aunque Alemania en ese momento no fuera muy aliado de Italia, sí que es cierto que Hitler tenía una cierta admiración por Mussolini, por lo cual... Igualmente, aunque Italia lo viera no como una amenaza inminente, no quería tener cerca ni en la frontera, es decir, ellos querían que Austria hiciera de estado tapón con el Tercer Reich, es decir, para que no llegara directamente a ellos. Por eso Italia apoyó firmemente al gobierno de Dollfuss, pero el conflicto con los nazis austriacos seguía creciendo más y más y más. El 25 de julio de 1934, un grupo de nazis austriacos, por desgracia, organizó un golpe de estado. Disfrazados con uniformes militares, asaltaron la Cancillería de Viena. Durante el ataque, Engelbert Dollfuss fue alcanzado por varios disparos y, por desgracia, quedó gravemente herido. Durante unas horas pidió un médico, pero los golpistas no permitieron que recibiera ningún tipo de atención médica. Murió desangrado dentro de su propio despacho. El plan de los conspiradores era básicamente tomar el poder y declarar la unión de Austria con Alemania, pero el golpe fracasó. Cuando Mussolini se enteró del asesinato, básicamente se calentó una barbaridad, su romance fue totalmente roto. Bueno, no, en realidad eso solo hacen los dibujantes olor a queso, que por alguna razón le gusta shippear personajes históricos del siglo XX, o más atrás, con otros, cuando no tienen absolutamente nada que ver y solo se mueven por intereses. Bueno, en fin, Mussolini, bastante cabreado, reaccionó inmediatamente y ordenó movilizar muchísimas divisiones italianas hacia el paso de Brennero, que era básicamente la frontera entre Italia y Austria. Era una advertencia directa a Hitler, o sea, le estaba diciendo, oye tío, para allá, que este territorio al fin y al cabo lo quiero mantener. Si Alemania invadía Austria, ¿quién diría que no hubiera guerra con Italia? En 1934, Hitler todavía no estaba preparado para enfrentarse a Italia, así que decidió retroceder. El golpe nazi se derrumbó y Austria permaneció independiente. Tras la muerte de Dollfuss, el poder pasó a manos de Kurt prepárate para el apellido. Kurt Schuschnigg. No, Nig nada. Kurt básicamente continuó el régimen autoritario establecido por su predecesor, que era Dollfuss, pero la situación internacional estaba cada vez peor. En 1936 Mussolini comenzó a acercarse a Hitler y nació la alianza conocida como el Eje, Roma y Berlín. Austria perdió entonces su principal protector y acabó... bueno, como todos sabemos. 2 años después, en 1938, Hitler ejecutó finalmente su plan. Anexó Austria sin apenas resistencia, el país fue totalmente unido al Reich alemán, por un proceso que se llama Anschluss. Dios mío, los nombres en alemán se me dan mal, ¿eh? Y bueno, si te interesan estas historias poco conocidas que cambiaron el rumbo de Europa, y próximamente de las que vamos a hablar, el mundo, suscríbete al canal para más vídeos sobre personajes, imperios y momentos clave de la historia. Yo soy Blake y hasta otra.